En las intrincadas fronteras del norte de El Salvador, donde aquellas montañas y los ríos parecían difuminar las líneas entre dos naciones, inició la historia de dos soberanías y un conflicto por varias décadas olvidado. Lo que hacíamos nosotros, no hacíamos nada porque como ya estábamos allí, a hacer nacionalidad hondureña, decíamos, no, el territorio va a volver a ser salvadoreño, y era un sueño, mentira, porque no se hizo, sino que nosotros teníamos que aceptar la doble nacionalidad aquí en la zona. La disputa por los territorios que posteriormente fueron denominados bolsones. El Salvador y Honduras, durante más de un siglo, 6 zonas fronterizas ubicadas allá por Tepanguicir, Coyahuanca, Arcatao, Nahuaratique y cerca de Goascorán, permanecieron en un limbo de reclamos históricos, posesión efectiva de varias familias y herencias coloniales mal definidas. Estos enclaves de tierra, que sumaban alrededor de 432 kilómetros cuadrados, representaban más que simples hectáreas, eran símbolo de identidad nacional y escenario de tensiones que incluso contribuyeron al estallido de la mal llamada Guerra del Fútbol allá en el 69 y un doloroso recordatorio que las heridas abiertas tras la independencia de Centroamérica aún permanecían. Cuando toda la región firmó su independencia de España, 1821, los nuevos países heredaron los límites internos de la Capitanía General de Guatemala, pero estos nunca fueron trazados con precisión, por razones más que obvias. Previo a la fundación de los países, como los conocemos ahora, los límites territoriales se basaban en descripciones vagas, títulos ejidales antiguos, costumbres locales y accidentes geográficos, como estaba la montaña o un río. Es decir, no existían las fronteras claras sobre el terreno, como las conocemos actualmente. Y luego de la disolución de la República Federal de Centroamérica, 1841, El Salvador y Honduras quedaron con líneas fronterizas mal trazadas y sujetas a interpretación de cada lado. Hubo algunos intentos de acuerdo, 1895, 1918, pero nunca se completaron los trabajos prácticos para hacer una demarcación. Cada país reclamaba soberanía basándose en documentos coloniales diferentes y en la práctica muchas comunidades vivían en un limbo. Cultivaban la tierra, pero no estaba establecido plenamente en qué lado de la frontera debían estar. Fue para julio de 1969 que las tensiones acumuladas durante décadas estallaron cuando El Salvador le declaró la guerra a Honduras. Los problemas eran mucho más viejos que aquel partido de la eliminatoria mundialista. Habían problemas mucho más profundos, antiguos. La disputa centenaria por los bolsones fronterizos, la masiva migración de campesinos salvadoreños a tierras de Honduras, pero mucho más adentro, y la decisión hondureña de expulsarlos para aplicar una reforma agraria. Así, en solo 4 días de combates, más de 2.000 personas perdieron la vida, la mayoría civiles. Decenas de miles fueron desplazados y las relaciones entre ambos países se rompieron por más de una década. Y aunque El Salvador logró muy buenos avances militares iniciales, sus tropas habían entrado hasta más de 30 kilómetros en territorio hondureño, ocuparon varios poblados y lograron algunos éxitos en tierra y también por aire. Pero como la guerra avanzaba rápido, de pronto la presión internacional, principalmente la OEA, obligó a retirar sus tropas cuando ya estaban establecidos en Honduras. Los diplomáticos temían que la guerra desestabilizara toda Centroamérica, en esa época ya existían tensiones en la región y querían evitar un efecto dominó. Además, Nixon, como presidente de Estados Unidos, no quería un conflicto armado en países aliados que pudiera darle la oportunidad a la Unión Soviética o a Cuba de intervenir o ganar influencia. Cualquier inestabilidad en Centroamérica era vista como un riesgo comunista. Y en Honduras, principalmente para los Estados Unidos, era importante por las plantaciones de banano, la United Fruit Company y además otras empresas estadounidenses. La guerra afectaba inversiones norteamericanas. Ese conflicto bélico, lejos de resolver el problema, la breve pero sangrienta guerra dejó los bolsones más disputados que nunca y convirtió una herida colonial en un conflicto abierto que marcaría la historia de esta región hasta 1972. Ya que de ahí acordaron delimitar la mayor parte de la frontera, ahora sí haciéndolo de manera real. Y así quedaron solo 6 sectores en disputa, tras años de mediación de la misma OEA y bajo la facilitación del expresidente de la Corte Internacional de Justicia, José Luis Bustamante. Ambos países firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú. En este histórico documento reconocieron la paz perpetua, delimitando el 66% de la frontera común y lo más importante, acordaron que si en 5 años no resolvían lo de los bolsones restantes, las islas del Golfo de Fonseca y los espacios marítimos
someterían el caso conjuntamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las negociaciones fallaron como siempre y en mayo de 1986 presentaron un compromiso especial ante la Corte para que 11 años después, la firma del Tratado de Paz, allá por septiembre de 1992, La Haya dictó un fallo definitivo del caso. Luego de 6 años de audiencias y miles de páginas de alegatos históricos, la Corte Internacional dictó su fallo definitivo. De los 432 kilómetros cuadrados en disputa, Honduras recibió aproximadamente el 66%, 290 kilómetros, incluyendo la mayor parte de los bolsones de Nahuaratique, Dolores Arcatao y Goaz Corán, mientras que El Salvador conservó alrededor del 34%, unos 150 kilómetros. La Corte también declaró que en el Golfo de Fonseca las aguas históricas permanecían bajo soberanía conjunta de los 3 países: Honduras, El Salvador y Nicaragua. En ese momento, el gobierno del presidente Alfredo Cristianes aceptó el fallo como obligatorio e inapelable, pero lo calificó públicamente como salomónico y doloroso. Aunque reconoció las pérdidas territoriales, destacó los beneficios marítimos obtenidos y llamó a la población a cerrar esa página histórica en favor de la integración centroamericana. Lo curioso fue que en ese reparto quedó población salvadoreña en territorio hondureño y no viceversa. Es decir, en territorio salvadoreño no había ningún hondureño. Pero a pesar de que no hay registro formal, durante muchas décadas miles de familias salvadoreñas crearon asentamientos en esas tierras. No hay una fecha específica del inicio de esto. Esta gente se dedicaron a la agricultura, se multiplicaron como familia y por la falta de una frontera plenamente establecida, siempre se dijo que era tierra salvadoreña. Las comunidades tomaron vida, actividad, hasta ser parte de El Salvador hasta hoy. Y existen estas familias en la actualidad en territorio ahora declarado hondureño. Para los años 60, durante el conflicto, ya vivían descendientes de por lo menos tercera generación, documentados, que reconocían a El Salvador como su patria y daban por hecho que estaban en tierra salvadoreña. Pero aquel lugar, aunque jurídicamente en disputa, era en la práctica el único hogar que habían tenido estas personas. Pero con el fallo de 1992, miles de familias salvadoreñas que habían vivido por generaciones en el territorio de los bolsones, se despertaron de la noche a la mañana en territorio hondureño. Se estima que más de 10.000 salvadoreños. La mayoría de estas familias decidió quedarse en esas tierras porque es donde habían hecho su vida durante generaciones y décadas. Sin embargo, quedaron atrapadas en un problema muy serio. De la noche a la mañana, perdieron el apoyo del Estado salvadoreño por estar al otro lado de la frontera. Enfrentaron incertidumbre sobre los títulos de propiedad, sobre sus escuelas y servicios básicos, y muchas comunidades sintieron el total abandono de Honduras, que nunca les dio ayuda ni intención de ayudar a esas comunidades. Más de 30 años después del fallo de La Haya, las familias de los ex-bolsones siguen viviendo en una precariedad dolorosa y casi olvidada. La tierra pertenece a Honduras, pero sigue siendo en la práctica tierra de nadie. Solo hay caminos de tierra, los centros de salud carecen de medicina y médicos permanentes, y muchas escuelas que se fundaron cuando El Salvador tenía el contacto, funcionan con aulas improvisadas y sin recursos. Es decir, las comunidades están como las dejaron hace más de 30 años. Todas las familias dependen casi por completo de la ayuda que pueden obtener del lado salvadoreño. Paquetes de comida que ya se ha documentado, uniformes escolares, brigadas médicas, trabajo y abastecimiento propio. Honduras les dio la nacionalidad hondureña, les entregó algunos documentos, pero no les ha dado ningún desarrollo. Irónicamente, Honduras ganó la tierra, pero solo para trazar una línea más en el mapa. Obtuvo soberanía sobre aquellos pequeños terrenos, pero 3 décadas después siguen pareciendo un territorio sin dueño, sin Estado. Mientras tanto, El Salvador, a pesar del revés que obtuvo en el fallo de La Haya, ha continuado enviando ayuda, médicos, maestros, paquetes alimenticios y últimamente también para ayuda de estudiantes, sin poder cruzar esa frontera que ahora los separa. El resultado es un absurdo doloroso. Las familias siguen viviendo en el mismo lugar de siempre, pero ahora con más limitaciones, más burocracia y menos oportunidades. Al final, la Corte Internacional de Justicia resolvió el conflicto de los bolsones y creó uno nuevo, más doloroso, más dramático. El de muchas familias por las que Honduras nunca se interesó para integrarlas a su sistema y cuidarlos. Pero El Salvador no tiene plena libertad de ayudarles, pero
Los esfuerzos, dentro de la medida de lo posible, se hacen hasta la actualidad. Pero ese es un resumen del conflicto de los ex bolsones. Puede haber mucha más información, es un tema bastante largo, pero por lo menos ahí tiene un resumen. Deje su conclusión en los comentarios. Gracias por apoyar el contenido. Cuídese mucho. Nos vemos. Hasta luego.